Antes de 1789, la sociedad francesa vivía bajo el antiguo régimen, un sistema político y económico sostenido por los privilegios de una monarquía absoluta. El rey gobernaba de manera unipersonal, amparado en la idea del derecho divino. La sociedad se encontraba profundamente dividida entre una minoría privilegiada, la nobleza y el clero, y el tercer estado, compuesto por la burguesía, los campesinos y los artesanos. Tras la muerte de Luis XIII en 1643, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, ascendió al trono. Durante su extenso reinado, consolidó el poder absoluto, centralizando las funciones del Estado en su persona y proclamando la célebre frase: "El Estado soy yo". Su traslado al Palacio de Versalles fue una maniobra política, buscaba controlar a la nobleza y alejarse del pueblo de París. Sin embargo, su gobierno enfrentó graves tensiones sociales, como las rebeliones de la Fronda, originadas por los altos impuestos, el hambre y las malas cosechas. A su muerte en 1715, le sucedió su bisnieto Luis XV, llamado el Bien Amado. Su reinado estuvo marcado por costosas guerras europeas que agravaron el déficit estatal. Para financiarse, el Estado incrementó los impuestos, recargando al tercer estado, que no solo soportaba el peso económico, sino que carecía de representación política y libertad de expresión. En 1774 asumió el trono Luis XVI, en un contexto de crisis financiera cada vez más profunda. Sus ministros intentaron equilibrar el presupuesto mediante nuevos impuestos, pero las medidas recayeron otra vez sobre los sectores populares. A la presión económica se sumó la influencia de las ideas ilustradas, que cuestionaban la autoridad divina y defendían la razón y la igualdad. El punto de ruptura llegó cuando el ministro Calonne propuso un impuesto universal sobre la tierra. La nobleza, reacia a perder sus privilegios, se rebeló y exigió la convocatoria de los Estados Generales, algo que no ocurría desde 1614. La convocatoria de 1789 abrió un proceso político inesperado. Los reclamos populares y la elección de representantes dieron lugar a la redacción de cuadernos de quejas y a la exigencia de una constitución que limitara el poder del monarca. Los nobles intentaron controlar los debates, pero pronto la burguesía tomó la iniciativa. Propusieron que la asamblea sesionara como una cámara única, lo que provocó la ruptura definitiva entre los estamentos. La chispa revolucionaria, sin embargo, no nació en los salones burgueses, sino en las calles. El 14 de julio de 1789, una multitud de hombres y mujeres asaltó la Bastilla, símbolo del absolutismo y la represión. Este hecho marcó el inicio de la Revolución Francesa. Los sectores populares, los llamados sans-culottes, por usar pantalones largos en lugar de las calzas aristocráticas, se convirtieron en protagonistas del proceso. La revuelta se extendió a las zonas rurales en un movimiento conocido como el Gran Miedo. Los campesinos incendiaron castillos y destruyeron documentos feudales. Ante la presión, la Asamblea Nacional abolió los privilegios y, el 27 de agosto de 1789, aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamó la libertad, la igualdad ante la ley y la inviolabilidad de la propiedad privada. El súbdito se transformó así en ciudadano. Pronto surgieron divisiones políticas. En la asamblea se ubicaron a la derecha los grupos conservadores y a la izquierda los radicales, origen de la actual distinción entre derecha e izquierda. Entre las principales facciones se destacaban conservadores o cistercienses, cercanos a la alta burguesía y la aristocracia, defensores de una monarquía constitucional, como el Fiat. Girondinos, de postura moderada, partidarios de una monarquía parlamentaria. Jacobinos, los más radicales, defensores de la República y del sufragio universal, liderados por Robespierre, junto a los Cordeleros, encabezados por Danton y Marat. En 1791 se aprobó una constitución que estableció una monarquía parlamentaria y consagró la división de poderes. Pero el rechazo inicial de Luis XVI a aceptarla fortaleció a los sectores radicales. El intento del monarca de huir hacia Prusia confirmó las sospechas de traición y aceleró la demanda republicana. En 1792, ante la amenaza de invasión extranjera, Francia declaró la guerra a Austria, y el 10 de agosto una insurrección popular asaltó el Palacio de las Tullerías, aboliendo la monarquía. El 21 de septiembre de 1792, la Convención Nacional proclamó la República, eliminó los privilegios nobiliarios y promovió cambios culturales profundos, como el matrimonio civil y un nuevo calendario sin referencias religiosas. Bajo el liderazgo de los montañeses fue la fracción más radical de los jacobinos.
El rey fue juzgado y ejecutado el 21 de enero de 1793. Se inició entonces el periodo conocido como el Terror, dirigido por Robespierre desde el Comité de Salvación Pública. La guillotina se convirtió en el símbolo de la defensa revolucionaria frente a los enemigos internos y externos. Pero la alianza entre los jacobinos y los sans-culottes se quebró debido a la inflación y la crisis económica. En julio de 1794, la reacción de Thermidor derrocó y ejecutó a Robespierre, poniendo fin a la etapa más radical. Con el Directorio, 1795 a 1799, se instauró un gobierno más conservador, se restableció el voto censitario y se reforzó el poder de los propietarios. Sin embargo, las guerras contra las potencias monárquicas europeas continuaron. En ese contexto emergió la figura de Napoleón Bonaparte, un joven general corso que alcanzó gran prestigio militar. Su golpe de estado del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, puso fin al Directorio e inauguró el consulado, donde Napoleón asumió el papel de primer cónsul y, en 1804, se coronó emperador de Francia. Desde la desigualdad del antiguo régimen hasta la consolidación del poder burgués bajo Napoleón, la Revolución Francesa transformó de manera irreversible la historia política moderna. Si el antiguo régimen fue un edificio sostenido por los privilegios, la Ilustración fue la fuerza crítica que reveló sus grietas. La Asamblea Nacional intentó reconstruir un nuevo orden bajo la razón y la ley. Los jacobinos encarnaron el fuego de la igualdad radical, mientras que el Directorio mostró la fragilidad de los ideales revolucionarios. Finalmente, Napoleón levantó una nueva estructura política, más estable, pero autoritaria. Y quizás, al mirar nuestra propia época, aún debamos preguntarnos si vivimos sobre las ruinas de aquel edificio o si realmente aprendimos a construir uno nuevo.